Madre mía, qué preciosidad de juego, Menos mal que no está para nada roto. Hola gente de YouTube, bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie, en donde rompemos el juego lo máximo posible en solo 10 minutos. Hoy nos toca Iceberg Lab, así que como en las anteriores partes, tenemos que encontrar rápidamente cualquier cosa no intencionada por los desarrolladores dentro de la misma zona, pero también usando los chunks conectados a este si es preciso. Bueno, Crash, calienta motores porque 3, 2, 1... ¡Corre, macho! Nos vamos un segundo atrás para hacer un truco para escalar la montaña y cuidadosamente movernos para acceder directamente a Hielo Escapa sin necesidad de ir al laboratorio. Seguimos por aquí arriba el desafío porque necesitamos ejecutar un truco importante de primeras. En específico, un truco para llevarnos a Cortex. Aunque, ya que estamos aquí, vamos a jugar un poco en esta sala, ¿no? Si acabamos la oleada de enemigos y dejamos a Cortex en el chunk del exterior, la escena se reproducirá sin él. Del mismo modo, si acabamos el desafío y Crash está en el exterior, el juego se bloqueará. Si salimos con Cortex, podemos usarlo de plataforma para subirnos a la cima del laboratorio y ver todo el paisaje desde arriba, como si estuviéramos en Assassin's Creed. Este truco lo puedes hacer sin Cortex también si prefieres. Ahora es el momento de la verdad. Podemos llevarnos a Cortex donde queramos si lanzamos a Cortex al checkpoint de aquí abajo. De verdad, hay algunas cosas que parecen que estén puestas adrede por los desarrolladores. Otra forma de bajar con él es, al completar la batalla, hacer un salto doble así para poder engañar al juego para que nos lleve de vuelta arriba. Ahora toda esta zona de antes se reseteará y así podremos llevarnos a Cortex para abajo si no activamos con cuidado la batalla de las hormigas. Gracias a esto ahora podemos llevarnos a Cortex, a Trepa Hielo, a Hielo Escapa, a Leon Altamar y a la Isla Locura, una oferta bastante atractiva. Y antes de usar a Cortex como la herramienta que es, dejadme deciros que podemos morir con estas puertas si justo nos metemos al cerrarse estas. Pues nada, gente, a romper puzzles, ¿no? Con Cortex podemos cargarnos el puzzle de las nitros y conseguir la gema. Del mismo modo podemos conseguirla sin Cortex ya de normal si hacemos un salto doble perfecto. Técnicamente esta gema también, si queréis contar esto como método ortodoxo, si resulta que te cuesta darle al detonador, esta es una buena alternativa, supongo. La gema clara también se puede conseguir de forma no intencional, simplemente pillándola al vuelo, sacrificando una vida en el proceso. También aquí abajo tenemos un pequeño exploit. Normalmente en la primera visita al laboratorio tenemos esta escena introductoria. La activación de la escena se extiende bastante, la verdad, pero no lo suficiente para que podamos hacer un salto largo alrededor de esta. También tenemos aquí un rincón bastante escurridizo en donde si hacemos un salto a ras del suelo podremos ver el interior del puto iceberg. Del mismo modo, en el inicio del mapa, un panzazo en esta parte de aquí será suficiente para atravesar el trozo de nieve central del mapa. Ahora vamos a utilizar a Cortex de verdad. Como sabréis, el ascensor no se activará hasta que Crash haya superado el siguiente nivel. Resulta que podemos subir arriba sin necesidad de hacerlo si tenemos a Cortex. ¿Recordáis el truco de dividirnos que vimos en el anterior vídeo? Mientras Crash está en un sitio, Cortex está en otro. Da la casualidad que las coordenadas entre el laboratorio y Trepa Hielo son perfectas para que Cortex pueda ser lanzado hasta la caja del mundo. ¡Tócate los cojones! También podemos acceder hasta la parte de abajo desde aquí arriba si usamos una de estas plataformas descendientes con cuidado para que podamos rebotar en ella una y otra vez hasta llegar abajo. Otra cosa podemos hacer sin la necesidad de Cortex. El camino a Leon Altamar estará bloqueado hasta que completemos su anterior nivel. Da la casualidad que la colisión de la montaña se detiene justo en esta parte en donde podemos caminar con cuidado como si estuviéramos en la cuerda floja hasta llegar hasta la cueva. De esta forma nos saltaremos 2 niveles y un puto jefe. Ahora viene la creme de la creme. Si activamos ahora el checkpoint de la cueva, podemos hacer algo interesante si rescalamos la montaña. Si morimos por caída justo en el mismo frame en el que entramos al siguiente chunk, el juego nos respawneará invisibles con muchos de los objetos del mapa también invisibles. También podemos ejecutar este truco en la conexión de Trepa Hielo, ya que cumple las mismas
mismas condiciones de tipo de conexión entre niveles que la cueva anterior. Y ahora viene el truco maestro que se usa en speedruns hoy en día y uno de mis glitches favoritos de este juego, por no decir mi favorito. Ya hicimos este truco en el primer vídeo y lo vamos a volver a hacer usando trepa hielo. Tenemos que activar la caja del mundo de trepa hielo estando en el chunk de Iceberg Lab. Tengo un vídeo que va mucho más a fondo sobre este glitch de lo que voy a explicar, que os recomiendo un montón ver si os interesan este tipo de cosas. Pero eso, no podemos activar la caja con Cortex porque no podemos regenerarnos con él, ya que hace que la consola se pete. Así que tenemos que arreglárnoslas usando otro objeto. Y este objeto es uno de los murciélagos. De esta forma podremos activar la caja del mundo desde la zona anterior a esta. A partir de aquí, si subimos por el ascensor y caemos al vacío desde la parte exterior del psicotron, pasará esto. Nos regenerará directamente en la 10ª dimensión. Esto supone saltarnos 6 niveles y 4 jefes del juego. Literalmente la mitad del puto juego. Del mismo modo, existe una variante más antigua de este truco. Poniendo a Cortex en esta posición y activando la escena, haremos que Crash esté en un híbrido entre la escena y el gameplay normal. Gracias a este estado, al viajar a la 10ª dimensión, activaremos el teletransporte que nos lleva a la escena del abrazo de Crash malvado. De nuevo, así podremos acceder al mundo final y saltarnos la mitad del juego. Y para finalizar, un clásico. Vamos a jugar con Cortex en Iceberg Lab sin trucos. Así es, damas y caballeros. Tenemos que dejar aquí a Cortex en este puente. Luego activamos la escena del dirigible y cuando este deje de hacer ruido, spameamos el botón de saltar todo el rato. Si lo hacemos bien, empezaremos a jugar con Cortex pero con la pantalla en negro. La solución ahora es moverse en círculos cuidadosamente para hacer que Cortex caiga al barco y elimine así esta pantalla negra. Ahora somos libres de deambular por el iceberg con Cortex. Y tiempo. Virgen Santísima de los Apóstoles. Es increíble que se pueda romper tanto el juego, tío. Desaparecer los mapas, saltarnos a la mitad del juego, jugar con otros personajes. Increíble. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.